Hablamos hace muy poco sobre el futuro de los MMOs y de cómo algún día aparecerá algún título que lo cambie completamente todo. Y ayer se anunció este nuevo MMO, PAX Day. Un anuncio sin demasiada repercusión, pero este juego, por la gente que hay detrás del proyecto, por la nueva tecnología que va a traer con él, puede cambiarlo todo. Estamos probablemente ante el MMORPG sandbox más grande que jamás se haya construido. Y en este vídeo os voy a contar de dónde viene este proyecto, qué nos ofrece este juego y qué es esa tecnología tan revolucionaria que trae con él. Y por qué PAX Day es el primero de una nueva generación de MMORPGs que nos va a explotar la cabeza. Pero antes de empezar, presentaros a nuestro sponsor del día de hoy, que no es otro que Neva.com. Esta semana en Eva destacamos la selección de juegos al 90% de descuento, donde puedes encontrar juegazos por menos de 5 euros como Resident Evil 5 o 7 Days to Die, muchísimos más. Además, si eres de Switch, echa una ojeada a la selección de juegos físicos para esta plataforma con precios imbatibles. Te dejo abajo, como siempre, en descripción y comentario fijado, el enlace directo a estas ofertas, y recuerda que para conseguir tus juegos favoritos a mejor precio, el mejor lugar siempre es en eva.com. Y sin más, ahora sí, empezamos con este vídeo. De inicio se estuvo hablando mucho sobre que este juego sería publicado por Xbox Studios. Incluso se habló muchísimo sobre el rumor de que Kojima estaba detrás del proyecto. Sin embargo, la realidad es que la compañía Mindframe ha buscado apoyo en otro tipo de inversores. Aún así, actualmente están en negociaciones con Microsoft, al igual que con otras compañías. Sin embargo, lo que sabemos cierto de los últimos años es que las primeras rondas de financiación comenzaron en 2019 y han logrado recaudar con estas más de 30 millones de dólares. Campañas que han sido gestionadas por conocidas compañías de capital de riesgo, pero que podemos reconocer algunos nombres destacados detrás de las inversiones. Por ejemplo, tenemos a Kevin Lin, cofundador de Twitch, o Ricardo Zacconi, ex CEO y cofundador de King, además de Mike Morhaime, ex CEO y fundador de Blizzard Entertainment. Dreamhaven, su compañía, ya anunció su asociación con esta empresa hace un par de años. Con este capital y con el deseo de hacer historia, la desarrolladora europea Mindframe ha creado un más que competente equipo de desarrollo con amplia experiencia en el sector y en los MMOs. Dentro del equipo podemos encontrar a desarrolladores de EVE Online o veteranos de empresas como Blizzard, Ubisoft, Next Games o Remedy. Gente que su experiencia está más que demostrada. Pero ¿qué nos ofrece este nuevo MMO? PAX Day está ambientado en un mundo inspirado en el folclore de la Edad Media. Se han preocupado mucho que el mundo sea históricamente preciso, pero también veremos cómo cobran vida muchas de las leyendas medievales que nos pueden sonar. Los jugadores empezarán su aventura en las Heartlands, una región protegida por la paz de los dioses, donde los jugadores podrán construir, formar grupos tranquilamente. Desde allí podrán aventurarse a las oscuridades que presenta este inmenso mundo. Aunque esto parezca sugerir la típica zona neutral de cualquier MMO, lo cierto es que estas regiones iniciales las podemos encontrar alrededor del mundo. Incluso los gremios, los clanes o grupos de jugadores podrán reclamarlas para sí mismos. En este juego no contaremos ciudades ya creadas y plagadas de NPCs. El concepto de PAX Day es un mundo inmenso sandbox donde los jugadores son los únicos que pueden crear estructuras y ciudades. La comunidad es la que va a regir la evolución y la historia de este mundo. De hecho, la aldea que vemos en este tráiler fue construido desde cero por amigos y familiares que llevan un tiempo jugando a la alfa del juego. El tráiler, aunque no lo parezca, tiene en gran parte gameplay real, y es así como se ve el juego. Y es en este concepto de Heartlands, esta especie de santuario inicial, donde PAX Day demuestra en qué quiere destacar. Los jugadores pueden unirse a comunidades y trabajar juntos para construir aldeas, castillos y otras estructuras, o simplemente aventurarse en solitario para explorar y combatir los peligros que este inmenso mundo esconde. Lo que hace que PAX Day sea único es su enfoque en el poder del jugador. Los jugadores pueden crear, personalizar su propio equipo, plantar cultivos, criar animales, en definitiva, usar su creatividad para construir casi cualquier cosa que puedan imaginar. Y todo esto gracias a un amplísimo sistema de crafteo. Y como estamos viendo, tiene un nivel de detalle increíble, con un control total del aspecto de metales, de telas u otros materiales. Y uno de los enfoques que insiste mucho es la importancia de cada jugador. Cada jugador es importante, desde el Guildmaster que guía los suyos, hasta el que se va al monte a talar árboles o cazar. Los jugadores podrán elegir o no abandonar el lugar seguro, este refugio, para explorar un vasto territorio salvaje, donde nos enfrentaremos a multitud de peligros, criaturas legendarias, misterios y pruebas cada vez más difíciles. Cuanto más alejados se encuentren de su hogar, los jugadores encontrarán más y más peligros.
Pero además de esta forma de juego PvE, los jugadores podrán enfrentarse contra otros, para reivindicar así el dominio de su clan. Así que sí, parece que podremos tener guerras por controlar diferentes territorios. Y el PvP es importante en PAX Day, pero han dejado muy claro que los jugadores tendrán la potestad de elegir si involucrarse en este tipo de enfrentamientos o no. Porque la idea de PAX Day es que sea un juego en el que cualquier tipo de jugador tenga cabida, desde los más casuales hasta los más hardcore. Es, sobre todas las cosas, un MMO social, inmersivo y masivo. De todos modos, el mundo de PAX Day es sumamente inmenso. Por ejemplo, una de las zonas iniciales, estos Hearthlands que comentábamos antes, tiene un tamaño medio de 100 kilómetros cuadrados. Y esto es solamente una parte del mundo. Un mundo que espera acoger entre 20.000 y 25.000 jugadores simultáneos en cada capa. Y todo esto bajo el motor gráfico de Unreal 5 y un sistema semi-procedural, lo que les permitirá crear vastos territorios con un nivel de detalle gráfico increíble. Y esto es lo que más me llama la atención, cómo se ve este juego. Sin embargo, este aspecto increíble será lo que a muchos jugadores le hará pensar que es demasiado bonito para ser verdad, y no les culpo. Pero es aquí donde viene la magia de PAX Day. Este MMO se trata de uno de los primeros de una nueva generación donde la tecnología Cloud Native puede cambiar para siempre el futuro de los videojuegos, especialmente en juegos masivos como los MMOs, donde las limitaciones tecnológicas siempre han sido patentes y han limitado siempre las ideas iniciales que una vez implementadas han visto cómo la tecnología no les permitía llegar más allá. Es muy común, sobre todo en MMOs. PAX Day es uno de estos dos proyectos que están actualmente en desarrollo que utiliza esta tecnología, en la que en vez de utilizar servidores físicos, aprovechan la infraestructura de la nube para ajustar y escalar la capacidad de este sistema. De hecho, gran parte del proceso que hace falta para hacer funcionar este juego se va a hacer a nivel de servidor. En resumen, estos juegos pueden ofrecer experiencias de juego más escalables y flexibles que los tradicionales MMOs. Y de hecho, básicamente esta es la misma tecnología que algún día hará posible que exista el famoso metaverso. Y esto permitirá también que el juego sea multiplataforma. Actualmente están enfocados en la versión de PC, pero el juego será jugable en prácticamente cualquier dispositivo, incluso desde móviles. Y es que es una de las fortalezas de esta tecnología, que va a permitir crear juegos que se ejecutan mayormente en la nube. Así que aunque de inicio los gráficos, las características que pretende ofrecer nos parezcan totalmente irreales, aunque parezca el típico juego que promete mucho pero que finalmente sale totalmente diferente, la clave de PAX Day es esta nueva tecnología, y también las entidades y las personas que están involucradas en este proyecto. Y es que estamos hablando de un proyecto serio, con gente reconocible detrás, con entidades reconocibles que lo apoyan. No hablamos del típico proyecto de crowdfunding donde 5 chalaos quieren cambiar el género basándose en buenas intenciones y vendiendo skins. Hablamos de un proyecto serio y real y tangible, sobre todo por el tema tecnología. Esta tecnología solamente está desarrollándose actualmente 2 juegos, este que hemos conocido y otro proyecto que todavía no sabemos muchos detalles. Además sabemos que Microsoft está detrás de este tipo de juegos, incluso Kojima se pronunció al respecto. De ahí viene todo ese rumor de que estaba involucrado Kojima con esta compañía, aunque son rumores, igual puede hacerse realidad en algún momento, no lo sabemos realmente. De todos modos, este juego vamos a estar muy involucrados con él, tenemos cercanía con la compañía, estaremos en la primera alfa que vamos a poder disfrutar, tendrá NDA, estará, digamos, protegido por confidencialidad, pero no podemos mostrar nada, pero estaremos involucrados en el desarrollo de este proyecto y os traeremos toda la información que vayamos cosechando aquí, como siempre, en este canal. Y bueno, antes de marcharnos, recordaros que podéis dejarme vuestros comentarios abajo en la caja de comentarios, qué os ha parecido este juego, tenéis hype, tenéis dudas, todo me lo podéis dejar abajo y os leeré y os contestaré. También recordaros que tenemos nuestro servidor de Discord, somos una comunidad de más de 3.000 personas que hablamos de este juego, de otros juegos y tantas otras cosas. Estáis invitadísimos, tenéis el enlace abajo en descripción y comentario fijado. Y antes de irnos, ahora sí que nos vamos, os dejo 2 vídeos que hicimos hace algún tiempo donde hablamos justamente de esto, del futuro de los MMOs, de cómo necesita un cambio radical para que este género vuelva a ser uno de los géneros principales mainstream de la industria de los videojuegos. Y sin más, gracias una vez más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.